Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Perdón por la ausencia el día lunes. Yo estoy bien, tranquilo, gracias a Dios. Por ahí varios me mandaron mensajes. Sin embargo, pues es con mi esposa que he estado teniendo que atender a varias consultas médicas y pues solo somos mi esposa y yo. Así que no es como que mis perros la van a poder manejar o llevar. Por más que los querramos, pues solo somos los 4 en familia. Comentarles que me preguntaban ayer en la clase de psicofisiología, algunos que llevan conmigo también ambas asignaturas, y me preguntaban sobre la tarea que hay para el día de mañana, que es el resumen de, perdón, no, ya les digo que es el mapa conceptual de Adler. Le voy a dar un chance y lo voy a mover, esa entrega la voy a mover para el día lunes, ¿ok? Pero igual ustedes ya pueden ir trabajando, les voy a ir mostrando porque, vamos a ver, voy a abrir el libro, texto base, y voy a compartirles ahorita. Acá, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el índice. Ya vemos estos primeros 2 capítulos y ahora los siguientes que nosotros vamos a ver son estos 3. Así que capítulo 4, 5 y 6 del texto base, esos son los que ustedes van a utilizar tanto para las tareas, ¿verdad? Porque recuerden que hay 3 tareas. Un segundo. ¿Están viendo acá? ¿Sí, verdad? El campus, ¿no? Entonces tenemos mapa conceptual de Adler, resumen de Erickson y cuadro sinóptico de Horner. Entonces, para que ya vayan avanzando en esto, ya saben dónde está esta información. El único que se mueve, el único que se va a mover va a ser el de Adler, para darles un chance, porque como no nos pudimos ver el día lunes, bueno, quizás por ahí le voy a dar el fin de semana adicional para que trabajen. Pero Erickson igual se mantiene, Horney igual se mantiene. ¿Ok? Una vez que nosotros terminemos estas 3 teorías, empieza a desarrollarse el foro de las teorías psicoanalíticas. ¿Ok? Y eso es por la segunda unidad. En la segunda unidad, bueno, pues obviamente el examen y el foro. Eso es lo que tenemos para evaluar. Quiero pedirles un chance para poder revisar y poder trabajar en en las tareas del primer parcial. Ya la próxima semana ustedes la van a tener para poder revisar. Y el próximo lunes pretendo que ya podamos revisar el examen para que podamos ir discutiendo. ¿Qué más? Creo que solo eso. Y bueno, voy a quitar el enlace, por cierto, regálenme un segundo para poder poner el nuevo enlace en la unidad 0 y quitarles. Ok. Y cambio por aquí lo de Adler. Para el día lunes. Ay, qué bueno, ya hubo alguien que la entregó. Así que ya por lo menos ya no tiene esa preocupación esta persona. Que se entrega el 7 de marzo. Ok. Ahora sí, entonces, iniciemos con Adler, Alfred Adler. Un segundo.
Perfecto. Están viendo ahí, ¿verdad? Pantalla completa. ¿Sí? Gracias. Gracias, Dulce. Ok. Si quieren, ahora sí ya pueden ir apagando sus cámaras. Ok. Alfred Adler es un psicólogo muy interesante porque nace también de ese primer contacto con Freud. Y es interesante porque hay algunas cosas de la teoría psicoanalítica clásica que todavía arrastra, pero le fue agregando, eh, le fue agregando algunas cosas, le fue agregando algunos elementos. Y esa parte es muy, muy interesante para que ustedes la puedan ir contemplando para que no se vayan extrañando. Entonces, Adler como tal habla de la psicología individual, ¿verdad? Habla más allá, así como decía eh, anteriormente con Jung, que las personas eran más responsables, no eran personas que estaban simplemente a la deriva, sino que cada persona realmente realizaba una lucha consciente, realizaba un esfuerzo por mejorar su vida. No es que el individuo estaba atado a situaciones o atado a elementos al azar o simplemente trabajaba por el inconsciente, sino que constantemente hacía este esfuerzo por cambiar su propia vida. También vamos a ver un poquito más adelante que solo regálenme un segundo porque al parecer hay varios que se están uniendo al otro enlace. Regálenme un segundo. Me están cayendo correos electrónicos ahorita que varios se conectaron allá. Ok. Entonces, estos conceptos tratan que el individuo, ¿verdad? Y sobre todo plantean que si el individuo tiene la suficiente responsabilidad, si se hace cargo de sí mismo, sobre todo va a permitirle que la persona pueda entonces enfrentar sus miedos y pueda entonces asimismo poder trabajar y poder generar un esfuerzo, un cambio ante estas situaciones. También distingue, pues obviamente, a las personas que tampoco hacen un esfuerzo consciente por cambiar su estructura y por cambiar su conciencia. También, en el caso de los énfasis que se colocan, todos tenemos, incluso vamos a ver más adelante que él denomina las tareas de vida, y esas tareas de vida él las denomina bajo el entendido de que todos las experimentamos. La vida, el trabajo, el amor, la socialización. Y a diferencia de Freud, ¿verdad? Que ponía mucho énfasis en que todos pasábamos por esas etapas, en que todos experimentábamos esas situaciones, aquí cambiaba la particularidad porque cada persona tiene su propio camino, su propia vida, y sobre todo también cambia la forma en la que la persona va a interactuar con su medio. También la persona debe de ser entendida desde una perspectiva social más que biológica. O sea, más allá de pensar de si es o no es un ente que trae una carga genética predispuesta, es interesante porque realmente tiene una perspectiva más social que hereditaria. Eso quiere decir, tiene más fuerza las interacciones con su medio que la carga genética que ya trae la persona. También se opuso a
obviamente ustedes ya saben que Freud tenía tendencias muy fuertes a afirmar la fuente de energía, que es la libido, recordemos, de ese impulso, esa energía sexual. Y en el caso de Adler, realmente plantea que sus metas individuales hasta cierto punto están incompletas, ¿sí? Pero no quiere decir que porque estén incompletas no puede recibir terapia o no puede alcanzarlas, sino que en el proceso de terapia va a ir descubriéndose a sí mismo, va a ir viendo los puntos a donde debe llegar, los caminos que debería de tomar, sobre todo los ajustes que debe de ir haciendo. También uno de los, recordemos que estamos viendo así como un resumen previo a entrar a cada uno de los puntos importantes en la teoría. En el caso de esta parte, a mí en lo particular es una de los componentes favoritos de esta teoría, porque existe, y plantea Adler que existe motivos fundamentales que nos llevan a estar presentes y generar un cambio en nuestra forma de ver las cosas. Y esto hace referencia a la inferioridad y superioridad. Bien interesante porque nos permite que nosotros podamos entender que nosotros constantemente estamos haciendo esfuerzos por movernos de esa situación. Y vamos a ver también más adelante que hay personas que renuncian a esta situación, que renuncian al deseo entonces de poder cambiar, al deseo de poder mejorar su situación y simplemente deciden quedarse en el sentido de inferioridad y más adelante van a ir viendo que las personas sencillamente lo que hacen es mantenerse en ese estado y pareciera un estado de superioridad, entre comillas, sin embargo, es un estado de inferioridad. Es bien interesante esta parte, así que creo que vamos a disfrutar bastante este sentido. También en el caso de las luchas que nosotros vamos a ir trabajando durante este proceso, es el movernos de ese estado de inferioridad. Porque en teoría nosotros nacemos con una predisposición a la inferioridad. Y esa predisposición a la inferioridad hace que nosotros las luchas se vuelvan diferentes para las personas. Para algunos puede parecer imposible y simplemente se resignan a la derrota. Me parece interesante eso porque incluso si nosotros, a ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen ustedes? Por ahí pueden irme escribiendo al chat. Por ahí. 18, 17, 17, 19, 28, 18, 19, por ahí andan la mayoría. Eso quiere decir que la mayoría de ustedes ha vivido en los últimos 12 años de gobierno, pues han vivido más de 2/3 de su vida bajo estas ideas, ¿no? Y ayer estaba escuchando, no sé si ustedes se dieron cuenta la conversación, bueno, lo que pasó ayer en el Congreso Nacional con el tema de la derogación de la ley de secretos. ¿Se dieron cuenta? Sí. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué se les viene a la mente con todo esto? Porque ya les voy a contar esto. Sí, ayer se derogó esa ley.
¿No? ¿Nadie? Pensé que me iban a hacer algún comentario. Ya veo que los voy a mandar a leer, ¿no? Noticias. La verdad no he escuchado nada, licenciado, de eso. Ok, está bien. Pues fíjense que el tema, bueno, ustedes ya saben que el tema de la ley de secretos era que amparados en la ley podían ocultar información, ¿no? En pocas palabras eso, ocultar información, nadie puede saber cuánto costaba X o Y situación, por ejemplo, todo el tema de las compras de los hospitales y todo eso estaba amparada bajo esta ley. Pues entonces, yo porque trabajo casi no veo noticias, yo sé, pero por ahí se pueden dar una pasadita y mirar algo de vez en cuando. Pues entonces, todos nosotros, incluido su servidor, hemos crecido bajo una idea de que hemos aprendido hasta cierta manera y eso lo denomina Adler como una indefensión aprendida. O sea, hemos aprendido ya realmente a, ni modo, así es, eh, ¿qué podemos hacer? No hay nada por cambiar. ¿Les ha pasado? ¿O han visto esto? Como por ejemplo, bueno, ya ni modo, ¿qué se va a hacer? Los políticos son así, todos son corruptos. ¿Cierto? Cierto, Lick. Entonces, esa manera de verlo, ¿vale? Es que no nos permite salir de ese estado. Y sobre todo nosotros aprendemos. Yo sí quiero que ustedes entiendan que aprendemos y ese estado de inferioridad es aprendido también. Ya viene innato, ya viene precargado, pero también es importante que ustedes entiendan, que puedan observar que esto también puede ser aprendido. También, algunos de los elementos importantes cuando hablamos de inferioridad es que es un estancamiento en el crecimiento. Como vimos ahorita, Adler no solamente piensa no solamente piensa que las personas como tal tienen esa tendencia hacia el crecimiento, sino que es un crecimiento constante, es un crecimiento que no para y cuando se encuentra ese estancamiento, cuando ya no puede entonces avanzar el individuo, es que ocurre la inferioridad. No quiere decir como tal que la inferioridad es una inferioridad, ¿cómo les puedo decir? Como nosotros la hemos visto normalmente, sino que aquí en esta teoría la inferioridad se entiende como la manera entonces que tiene el individuo y esa indefensión aprendida sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo que nosotros entendemos y sobre todo también las dificultades que nosotros tenemos y cuando la persona le parece demasiado algo para poder superarlo o enfrentarlo. Sí utiliza Adler el tema del neuroticismo y esa estructura como tal continúa hablando sobre este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando estas personas que muestran sintomatologías quieren volver, digamos, esos sentimientos de inferioridad y quieren entonces cambiar y sobre todo al no poder hacerlo simplemente lo reprime y esto da como resultado el complejo de superioridad, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de la inferioridad como tal, ¿verdad? Ya sabemos que cuando la persona trata de reprimir estos sentimientos de inferioridad que se convierten al final en ese complejo de inferioridad, pueden convertirse en personas arrogantes, en personas que pueden exagerar sus logros y cuando hablo de idiosincrático es yo soy único, soy irrepetible, no hay nadie como yo. ¿Okay?
Para Adler, la motivación básica humana, ¿verdad? Se debe entender de que es un esfuerzo constante. Todos, si nosotros, y quiero que ustedes me confirmen en el chat, todos nacemos, digamos, en alguna situación que quizás es desfavorable. Bueno, simplemente por el hecho de nacer en Honduras ya estamos en una situación desfavorable. Me encanta mi país, yo lo amo, no es que lo odio. Sin embargo, el simple hecho de nacer en Honduras ya lo coloca a usted en una situación desventajosa. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Yes, Silly. Piensen también, por ejemplo, no solamente lo que nosotros, donde nacemos, sino piense ya más en su comunidad. Piense en las oportunidades que ha tenido, el acceso a la educación, a la salud, el acceso a un montón de cosas. Limitación, dice por ahí, Otilia la limita y limita las oportunidades totalmente. Pero ¿saben qué? El hecho de que ustedes estén acá me dice que ustedes se están esforzando. Él quiere obtener un título universitario, él quiere obtener un mejor estadio económico, por ejemplo. Hace entonces que nosotros podamos entender que ese esfuerzo es un esfuerzo constante, que venimos de abajo, por así decirlo, y queremos llegar hasta arriba. Y sobre todo queremos movernos de ese sentimiento de inferioridad hacia la superioridad. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Claros? Con ese breve resumen de los puntos que vamos a ir tocando durante la clase, durante esta presentación. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Ok. Entonces, cuando hablamos de la unidad de la personalidad en Alfred Adler, tenemos que iniciar hablando sobre todo de los estilos de vida. En el caso de los estilos de vida, es muy interesante que ustedes puedan comprender que nosotros como tal tenemos metas y estas metas son muy importantes porque nosotros debemos de comprender que nosotros vivimos en este sentido todo el tiempo y al vivir todo el tiempo en este sentido vamos a comprender que tratamos constantemente de hacer cambios, que estamos tratando de vivir de la manera que podemos hacer. Y sobre todo también debemos de comprender que el estilo de vida es un proceso compensatorio. ¿A qué me refiero? ¿Y a qué me refiero con un proceso compensatorio? De nuevo, a poder salir de esa inferioridad y poder entonces salir y llegar a un estadio superior. Por ejemplo, vaya, te voy a contar. En el caso de, yo le voy a poner mi ejemplo particular. Cuando yo empecé a tener más conciencia de mis decisiones, de mi vida, me empecé a dar cuenta realmente que las personas, que en mi vida en particular, la mayor parte de mi familia tiene diabetes. ¿Okay? Y creo que ustedes se pueden encontrar muy familiarizados también con esto. Entonces, yo empecé a tomar decisiones para cambiar mi estilo de vida. Y al cambiar mi estilo de vida, lo que yo estaba tratando de hacer era no llegar a ese punto donde se me diagnosticaron la diabetes. Y de nuevo, esto salió como un proceso compensatorio. ¿Sí me entienden? Cuando hablo de proceso compensatorio recuerden que la premisa es que nosotros nacemos en un lugar que de alguna manera limita nuestras oportunidades y
hacemos un esfuerzo constante para salir de ese sentido de inferioridad y llegar a la superioridad. ¿Sí se entiende cuando hablo de un proceso compensatorio? Sí. El estilo de vida incluye metas, incluye conceptos individuales de lo que usted piensa, de sí mismo, lo que piensa del mundo y sobre todo la manera de forzarse hacia la meta personal. Porque hasta ahorita he hablado de maneras leales, digamos, de alguna manera, de forzarse hacia la meta personal. Pero también hay otras personas que simplemente no desarrollan o no se esfuerzan de manera apropiada en términos sociales hacia la meta. Entendamos, por ejemplo, bueno, ya que tocamos el tema de corrupción. Ellos quieren salir de la mayoría de estas personas quizás nacieron en una situación desventajosa, pasaron por muchas carencias, etc. Pero la manera en la cual ellos están tratando de salir de ese estado de inferioridad no es socialmente aprobado, no es correcto. Y esto tiene que ver también con el estilo de vida. Porque muchas personas, como de nuevo, como les decía desde el inicio, en el sentido de Adler, es mucho más importante, en la teoría de Adler, es mucho más importante las influencias sociales que nosotros tenemos más que la biológica. ¿Okay? También debemos de entender que Adler sí considera los primeros años de vida no como Freud, en el sentido de que Freud le da un énfasis sumamente importante a estos primeros años de vida. Igual lo hace Adler, pero Adler plantea que ese primer recuerdo, ¿verdad?, empieza más o menos a partir entre los 4 y los 5 años. Eso quiere decir que a partir de este proceso, a partir de esta manera de hacer las cosas, el individuo entonces pretende trabajar y pretende entonces ir mejorando su situación. Estos primeros recuerdos también van a marcar nuestro estilo de vida. Eso quiere decir, cuando nosotros pensamos en la identificación de ese estilo de vida, el primer recuerdo de una persona generalmente nos va a permitir entonces poder entender. Quiero que piensen ustedes por un segundo en su primer recuerdo de vida. Voy a dar unos 30 segunditos. Yo no sé ustedes, pero yo lo tengo muy marcado, yo lo recuerdo muchísimo. Doy un segundito para que puedan. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen o no? ¿Lograron identificar su estilo de vida? Perdón, su primer recuerdo. Licenciado. ¿Sí? Sí, fíjese que en mi caso yo en realidad no recuerdo mucho acerca de mi niñez. O sea, los recuerdos que tengo son así como esporádicos y no los puedo ubicar en un sentido de que, esto me ocurrió cuando yo tenía 4, 5, 6 años. Entonces, sí tengo recuerdos, pero no sé ubicarlos en cuanto a mi edad. O sea, el primer recuerdo que a mí se me viene a la mente cuando usted hizo la pregunta es una celebración de mi cumpleaños, que es lo primerito que se me viene a la mente. Igual cuando otras personas me preguntan acerca de mi niñez, es lo primero que se me viene a la mente. Y fíjense que esto es interesante porque cuando usted piensa en ese primer momento, en ese primer recuerdo, nos permite analizar, por ejemplo, en mi caso yo recuerdo muchísimo
que mi primer recuerdo tiene que ver con mi familia. Estaba cerca de mi familia, estaba con ellos, estaba disfrutando e incluso casualmente estábamos jugando con un balón cuando estábamos con ellos. Y me parece interesante porque esto marca muchas de las cosas que yo hago en la actividad. Me encanta hacer ejercicio, trato de hacerlo lo más frecuente que pueda, participar y estar pendiente con mi familia. Leo antes de darle a Leonel. Leonel, adelante. Gracias, Lick. Buenos días. Quizá el recuerdo más temprano que tengo yo sería de cuando me mordió el perro de mi madrina. Y yo creo que esa fue la causa de mi particular trauma con los perros. Ahora lo estoy manejando, fíjese, no es algo tan grave como decirle, hoy le tengo pavor a los perros, pero sí, cada vez que siento que un perro me está ladrando cerca, siento como que se activa ese pavor, ese nerviosismo que tengo hacia los perros. Y eso yo lo he tenido siempre, desde el momento que me mordió el perro de mi madrina. Y eso fue cuando yo tenía unos 4 años. Ese es mi recuerdo más temprano, podría decirle, no traumático. Ay. Y eso marca nuestra vida. Sí. Y entonces, estos primeros recuerdos son los que marcan también el estilo de vida. Y quizás, como bien comentaban, quizás no es tan fácil poder identificar o pensar este recuerdo es en tal edad o en tal momento. Puede ser complejo poder hacer este análisis. Sin embargo, esos primeros recuerdos sí permiten que nosotros podamos entender nuestras propias decisiones y nuestro estilo de vida. ¿Ok? También entonces tenemos que entender que el estilo de vida como tal existen 2 clasificaciones. Hay 4 tipos que lo vamos a ver más adelante, pero hay 2 clasificaciones. Uno que es errado o erróneo, y que son 3 de los 4 tipos, y uno que es el estilo de vida sano, por así decirlo. Pero ya vamos a ver a qué nos referimos con estos estilos de vida. El estilo de vida de una persona es único, es irrepetible, ¿no? Porque si yo, a pesar de que todos estamos unidos aquí por el interés de la psicología, que estoy seguro que cada uno de ustedes inició la carrera por un motivo en particular. De nuevo, no estoy diciendo que sea un motivo bueno o un motivo malo, simplemente inició su carrera porque toda la vida soñó con ayudar a las personas o todo el tiempo ha pensado en que usted puede agregarle algo a la vida de los demás o X razón. O quizás usted está aquí porque iba a otra carrera y no sacó los suficientes puntos en la PAA y lo limitó, y la segunda opción en la psicología porque no sabía qué segunda opción poner. Y eso también está bien, no digo que esté mal, pero cada uno de nosotros es tan único, tan distinto, tan irrepetible, que el estilo de vida también es único e irrepetible. Entonces, vamos a empezar viendo los 3 estilos de vida errados y luego el estilo de vida sano. En el caso de los estilos de vida errados, se conocen como tipologías, como tipos. Y el primero de ellos es el tipo gobernante. Si nosotros vimos ahorita que cada persona es individual, es única e irrepetible, hay personas que lo que tratan de hacer entonces es ejercer un dominio sobre las otras personas. Y en este esfuerzo de ejercer este dominio, va a enfocarse sobre todo en sus propias, se va a enfocar sobre todo en sus propias necesidades. No se va a enfocar en las necesidades de todas las personas, de las personas que involucran, sino que son personas que constantemente ven a los otros como un recurso. ¿Ok?
Si me siguen con este tipo que estoy tratando de escribir. Sí, Lick. Ok. Perfecto. En el caso también del afrontamiento de problemas, a cómo la persona se involucra, es una persona que es muy activa, que puede trabajar. Sin embargo, la persona lo hace de manera egoísta, lo hace de manera distinta, lo hace de manera, ¿cómo les puedo decir? Lo hace de manera pensando nada más en su bien. También son personas que pueden ser muy competitivas. De nuevo, como les decía, pueden utilizar sobre todo a las demás personas como un instrumento, como una herramienta. Y también tienden a ser muy competitivas. Y al ser muy competitivas, desarrollan entonces distintos elementos que hacen que la persona piense más en lo que quiere hacer más y en lo que trata de superar, más que con los elementos que tratan de cambiar acerca de su propia vida. El segundo tipo, que es el tipo de quien consigue, es, nunca, le soy muy sincero, nunca me gustó esa traducción directa esa traducción directa del inglés al español. En inglés realmente es, bueno, ni siquiera en inglés tampoco, porque Adler desarrolló su teoría principalmente de origen alemán, en idioma alemán como tal. Entonces, este tipo, que es el tipo de quien consigue, en lo particular, yo lo veo más bien como una persona que tiene esa indefensión aprendida, ¿verdad? Que depende mucho de los demás, que su actitud es una actitud pasiva, que se mueve según se mueve su medio, que no hay autonomía, no hay un inicio por cambiar su propia situación. Y estas son personas que también pueden tender a mostrar signos de depresión como tal. Ahora lo conocemos como depresión, pero recordemos en aquel momento se conocía también como neuroticismo. Así que estas personas son individuos que van a fijar su rumbo según el rumbo de los demás. Son personas que constantemente están tratando de evitar cualquier situación que pueda poner en desventaja el cómo las personas lo ven, cómo las personas se involucran con esta persona. También es interesante porque la persona del tipo de quien consigue, usualmente, si vimos que el tipo gobernante utiliza a las personas como instrumento, el tipo de quien consigue usualmente es el instrumento. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ok. Y vamos entonces al último tipo, que ya es el tipo evasivo. En el tipo evasivo, los problemas como tal, prefiero, antes de equivocarme, antes de tomar una decisión errónea, prefieren evitar. Y al evitar cada uno de estas posturas, pues obviamente trato de no equivocarme, trato de no hacer cambios, trato de mantenerme en esa zona de confort. Y sobre todo, el estar en la zona de confort es un signo de no querer salir y sobre todo de no querer cambiar esa situación en la que nosotros nos encontramos. Al no querer cambiar, obviamente, esta situación, pues no nos permite a nosotros que podamos trabajar y que podamos
cambiar ese sentido de superioridad, el sentido de inferioridad hacia el sentido de superioridad. ¿Estamos bien hasta acá con el tipo evasivo? Sí, Lick. Ok, perfecto. Y entremos entonces al último estilo de vida, que es el estilo de vida sano. En el caso, como les digo, no hay como una sola descripción de un estilo de vida. Porque como les dije, cada persona tiene su propio estilo de vida. Y al tener ese estilo de vida, el mío puede ser muy diferente al de cada uno de ustedes. Sin embargo, sí cumplen con las siguientes características. En primer lugar, es un estilo de vida adaptativo. Piensen en retrospectiva hace un año. ¿Cómo era usted? ¿Y cómo es ahora? ¿Qué cambios importantes ustedes pueden ver en su vida, en su trabajo, con su familia? Quizás hace un año usted no sabía que era capaz de X actividad, que ahora sí lo es. Hace casi, bueno, vamos a cumplir 2 años del confinamiento, si ustedes recuerdan. ¿Cómo poder cambiar entonces esta situación del tema de la educación en línea y ahora tan tranquilos que estamos que yo ya ni me quiero mover de acá? ¿Cuántos de ustedes realmente dudaron de si podían terminar el colegio o no? Porque por ahí las edades creo que dan para eso. ¿Cierto? Entonces, Sí, Lick. Sí, Lick, a toda la ver, razón. ¿alguien quiere compartir? Perdón, ¿alguien quiere compartir algo? Es que, bueno, yo pensé que no iba a terminar por el hecho de que así virtual era como más complicado y se aprendía menos. Igual era una nueva manera que nunca había utilizado. De hecho, tuve varios compañeros que se salieron para poder estudiar hasta que fuera presencial nuevamente. Ujú. Sí, porque según todo el mundo esto iba a durar 2 semanas. Ayer casualmente un- estaba escuchando ¿cómo se llama? Un programa de radio. A mí me gusta mucho escuchar la hora del té. Y decían que hace 2 años, ya casi llevamos 2 años, la gente estaba planteando que no, que ya vamos a salir de esto, que no, que solo van a ser 2 semanas, ya van a ver que para Semana Santa del 2020 vamos a salir. Entonces ustedes pensaron eso también. Yo fui de los que pensaron, nah, una tosecita. Decía yo, papada, tan relajo que están haciendo por eso. Y resulta que vamos a 2 años de un confinamiento, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿por qué les hablo acerca de esta situación? Porque nosotros debemos de entender que el estilo de vida sano es un estilo de vida adaptativo, es cambiante, no es constante, es según las necesidades que se muestran, esa es la manera o esa es la respuesta que va a tener la persona. También, en el caso de la persona con un estilo de vida sano, actúa para el bien de los demás, no para el bien personal, sino para, no, o sea, no solo para el bien personal, sino también para el bien social, para también entonces involucrar a los demás dentro de sus propias actividades. Y lo que me gusta mucho este concepto que habla del interés social. Si vimos que el tipo gobernante utiliza a las personas como con una manera muy instrumental, que vea a las personas como una manera de herramienta, como una forma de conseguir distintas cosas, pues obviamente no tiene un interés social, sino que ese interés social
y ese interés social va a estar enfocado en los trabajos y en lo que él quiere hacer o lo que nosotros queremos hacer. De nuevo, con ese instinto de superación. Si tengo ese instinto de superación de la inferioridad, salir de ese estado natural, pues obviamente vamos a tratar de involucrar de alguna manera a las personas en lo que nosotros queremos hacer. Y también hay un amplio sentido del control interno. Si ustedes recuerdan en psicología general cuando vieron el locus de control interno y el locus de control externo, este es un término muy interesante porque pensamos a veces que el locus de control interno tiene que ver con la introversión y el locus de control externo con la extroversión. Ustedes recuerdan también lo vimos ahorita con Jung. Sin embargo, el locus de control interno tiene mucho que ver con estar en contacto con lo que siente, con lo que piensa, con sus emociones, con la manera de lidiar, con la forma de pensar y sobre todo también con la forma de interactuar. Y esa es una última característica del estilo de vida sano. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dudas con esta primera parte de la teoría? Hasta el momento no, licenciado. Perfecto. Ok. Y ahorita hablamos entonces de la estructura de la personalidad para Adler. Ahora hablemos del desarrollo de la personalidad para Adler. Partimos de que cada persona es responsable de sus propias decisiones en la vida, ¿verdad? Cada persona toma la decisión de optar hacia un estilo de vida sano o errado. Y en el caso de del desarrollo como tal, obviamente, tiene mucho que ver el primer contacto social que nosotros tenemos, que es con nuestros padres y posteriormente con nuestros hermanos. Entonces, ese impacto, ¿verdad?, que Adler menciona, no solamente es con los padres, sino también involucra mucho a nuestros hermanos. Piense por un segundo, si usted es hermano mayor y tiene un hermano hermano o hermana, que quizás tiene unos 8 años, 9 años, y usted está muy de cerca con esta persona, ¿se han percatado de que este hermano tiende a comportarse de manera muy parecida a lo que usted hace? Sí. O viceversa. Ahí lo voy a poner en mi caso. Mi hermano, él me lleva a mí 7 años. Y aún en la actualidad, muchos de mis gustos musicales tienen que ver con los gustos musicales que él tenía en ese momento. Así que yo trataba de alguna manera de moldear incluso lo que él, modelar, digamos, lo que él hacía. O, por ejemplo, él jugó baloncesto antes que yo me involucrara y antes que a mí me gustara mucho. Entonces, en esa influencia de vida, ¿verdad?, esos primeros años de vida, no solamente son los padres, obviamente, en el caso de Freud, ustedes saben que los padres, ¿verdad?, el contacto directo que hay con la madre, con el padre, tiene un impacto proporcional en el desarrollo de la personalidad. También lo vamos a ver con Erikson cuando hablemos de las primeras etapas de vida y cómo la persona entonces tiene cómo la persona es influenciada por lo que hace. Obviamente los padres indiscutiblemente son fuente importante del desarrollo, pero no es la única, y a eso me quiero enfocar, porque en el caso de Adler también involucró a los hermanos, y vamos a ver también más adelante un tema que es conocido como la constelación familiar. Empecemos entonces por los padres, ¿ok? Ustedes, quiero ejemplificar esto con una escena de la era del hielo. ¿Cuántos vieron la era del hielo? Pero no la última de la era de los dinosaurios, no la original.
donde estaba aquel cipote que habían encontrado y que lo querían llevar otra vez donde los humanos. ¿Lo recuerdan? Sí, licenciado. Y usted recuerda, a ver, a ver si me quiere contestar para poder tener una conversación directa. ¿Quién abrió el micrófono? Por ahí? No lo veo. Yo Dulce. A ver, Dulce. ¿Y usted recuerda cuando el elefante, bueno, el mamut, empezó a hacer el análisis del humano? Como le dije, como, ¿y vos qué onda? Le dice, a ver, no tenés garras, no tenés dientes, ¿se acuerda? Sí, lo inferioriza a él. Ah, pero a ver, para los que no la vieron, y si no la han visto, pues chica, usted es un clásico que tienen que ir a ver. A ver, cuéntenos esa escena. Pues es como, la escena es que es principalmente con esos dos personajes que usted dijo, el mamut y el niño, el bodoquito que le dicen ellos, ¿verdad? Entonces él le dice, el niño está en una escena de peligro. Entonces él le dice, justamente eso que usted dijo, no tienes garras, no vuelas, no tienes trompa. Y entonces el niño lo queda viendo así como que, ¿y eso qué? No entiendo lo que me está diciendo. Y viene y él empieza como a subirlo hay un árbol o unas ramas, y él empieza como a elevarlo así como para deshacerse de él. Sí. Como para deshacerse de él porque él no quiere estar en esa tarea de entregar al niño. ¿Verdad? Sí. Pues fíjense que esa parte, a lo que yo quiero llegar es que el humano como tal, hace poquito estaba pensando, porque yo no tengo hijos, pero mi cuñada tiene una bebé que ya va a cumplir 1 año. Y digo yo, qué frágil es la vida para un bebé y lo dependiente que es de otras personas en esos primeros años de vida. Como un ser humano que en teoría es el ser más fuerte, más poderoso del mundo, ¿verdad? En la actualidad, que es capaz de desarrollar tantos avances, tantos cambios, tantas tecnologías, pero que en los primeros años de vida, o el primer año de vida principalmente, ni siquiera puede sostener su cabeza a ese grado, imaginemos. O sea, es completamente dependiente de lo que come, de lo que se le da, de los cuidados, de la protección, de seguridad, de todo. Entonces, por ahí empezamos, hablando de que el niño empieza en ese estado de desvalidez, en un estado de total dependencia. Y los padres entonces son los que pueden ayudar u obstaculizar en el desarrollo de un estilo de vida sano. De nuevo, esos primeros contactos, esos primeros años de vida son muy, muy importantes en el desarrollo tanto del estilo de vida como de su propia personalidad. Eso quiere decir, si los padres cometen errores, tratan, el instinto innato es que siempre van a tratar de ayudar a sus hijos a ser mejores que las demás personas, incluidos ellos mismos. Tengo padres o madres acá. Sí, licenciada. Dulce, a ver. Dulce y Angie. A ver, ¿qué edades tienen sus bebés? El mío tiene 3 años. 3. ¿Usted, Angie? Mariana. Sí, perdón. La mía va a cumplir 4 años. 4 años, ok. Y aquí las madres que tengo. ¿Cuántas de ustedes han pensado y su pensamiento constante es que le quiero dar a mi hijo las oportunidades que yo no tuve? Pues, licenciado, yo creo que todo depende de qué tipo de oportunidades tuve yo, ¿verdad? No, estamos de acuerdo, pero aún así, naciendo, digamos, una cuna de oro. Sí, uno siempre trata de dar lo mejor,
lo mejor para que ellos crezcan en un ambiente regulado, no por lo que tengan o no tengan, sino que sean conscientes de lo que ellos son y de lo que pueden llegar a ser. Uno los impulsa hacia eso. Exactamente. Y vaya, yo no soy padre de nuevo, pero estoy muy seguro de que cuando yo lo sea, siempre voy a querer darle las cosas que quizás yo no tuve, las oportunidades. Y a esto me refiero no solo material, sino en todos los sentidos. Y entonces los padres van a tratar siempre en este sentido de mejorar o de permitir un buen estado de desarrollo para sus hijos. ¿Okay? Licenciada. Adelante. Sí, también quería comentar de que en el caso de mi mamá, bueno, no conozco a mi papá, ¿no? Entonces fui criada por mi abuela y mis tías, porque mi mami decidió de que ellos me criaran. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un hermano menor que yo, solo éramos dos. Mi hermano desafortunadamente falleció cuando él tenía 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano vivía con mi mamá. Él era más consecuente a ella. Yo no porque como nosotros, uno como mayor como que tiene más conciencia acerca de las cosas que se hacen y de lo que no, ¿verdad? Sí. Entonces, mi hermano siempre, él murió lo asesinaron. Lo asesinaron en un lío de pandillas y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Mis familiares, o sea, la familia con la que yo me crié, mis tíos, ¿qué pasa? Le echaban la culpa a mi mamá, porque mi mamá siempre fue bien permisiva con él. Sí. En cambio, yo fui así como por vivir en distintos círculos sociales, ¿verdad? Que él vivía con mi mamá, que mi mamá trabajaba, no se daba cuenta de lo que él hacía o de las personas con las que él era llegado. Entonces ellos le daban esta culpabilidad a ella de que porque ella nunca le puso una mano firme a él y él siempre hacía lo que quería. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de mi mamá y yo, no mantenemos una buena relación aún a estos años que yo tengo. Sí. Y yo creo que eso también se ve, refleja mucho lo que uno también es en cambio a los estilos de vida, de que uno dice, bueno, yo no quiero ser como esta persona o qué sé yo. Y la verdad que eso tiene que ver mucho con la manera que somos creados. ¿Okay? Gracias, Dulce, por su experiencia. La verdad que cada uno, como bien dice, aunque tengamos de repente las mismas oportunidades, cada quien toma como un camino por donde quiere irse, ¿no? Ok. Vamos a ver. Okay, perfecto. Ok. ¿Les parece? Nos tomamos un break rapidito de unos 2 minutitos para salir temprano hoy. Solo yo quiero por un poquito de agua, un poquito de café. Ok, son las 8:13, 8:15 nuevamente. Ok. Entonces, una vez que nosotros comprendemos, ¿verdad? La importancia que tiene el contacto con nuestros padres y todo lo relacionado con cada uno de nosotros, los primeros años de vida. Lo importante de esto ahora es que entendamos que también se puede ir hacia el otro lado. Bien dijo por ahí Dulce, la experiencia que tenía. Y podemos saber que a pesar de que de repente tengamos las mismas formaciones o de repente las mismas oportunidades, pero podemos tener entonces lo que Adler denominó como el niño consentido. El niño consentido es aquel que es una combinación en la crianza, tanto de indulgencia, ¿verdad? Porque los padres tratan en ese afán de darle cosas que no tenía
o que no fue o que no tuvo acceso, y se trata de enfocar mucho en tratar de darle estas oportunidades. Y en el caso de los niños consentidos puede ocurrir esto, y esto interrumpe obviamente su propio proceso de desarrollo. También en el caso del niño consentido puede, lo que hace es que constantemente espera que los demás puedan suplir sus necesidades en general, sus necesidades básicas, sus necesidades de amor, de estima, de seguridad, de socialización, porque este tipo de cosas, ¿verdad?, son demandas que los padres sobre todo se han encargado de hacer y se han encargado de trabajar. Pero no quiero que piensen solo en niños consentidos que hacen este tipo de, que hacen estas rabietas en el súper, la típica rabieta que se tira, que patalea. ¿Lo han visto? Porque como no me quiere comprar esto, mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera, me cae mal y me voy a portar así como me estoy portando. Pero quiero que piensen también en adultos. Los adultos hacen esto también. Quizás no se tiran al piso a patalear, ¿verdad? Pero que cambian su vida, su forma de hacer las cosas, eso sí, totalmente. Incluso pensemos en un tema cultural, por ejemplo, las personas hacen cambios en su propia vida porque quizás, por ejemplo, la persona pretende o piensa que todos los demás le deben de cumplir sus necesidades o sus demandas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes conocen personas así? O si no, o bueno, tal vez no me tienen que responder, pero sí piénsalo por lo menos en este sentido. Obviamente la situación con esto es que si nosotros comprendemos la situación alrededor de estas personas y por qué se comportan de la manera que se comportan, tiene que ver con esos primeros años de vida y con esa primera estadía en su vida. Hay diferentes tipos Más de alguno conozco yo. Sí. Y vaya, les quiero poner también un ejemplo. Piensen también ustedes a nivel cultural. ¿Sí? A nivel cultural, por ejemplo, a nosotros nos damos cuenta de que a los hombres en esta cultura son hombres quizás no tan privilegiados. No, perdón. Creo que me salió mal. Quizás no tan privilegiados como en otras culturas, como por ejemplo las culturas orientales, las culturas musulmanas, en el cual la mujer está totalmente privada a nivel cultural de hacer casi cualquier cosa y los hombres son privilegiados. Pero aún así aquí, a nivel de cultura latinoamericana, por ejemplo, el hombre no debería lavar loza, el hombre debe de ser atendido, al hombre se le prepara, se le plancha, se le tiene todo. ¿Cierto? ¿No creen que eso es otra forma de niño consentido? También. O ese típico compañero de grupo que hay que prestarle atención, hay que ayudarle. Todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo para ayudarle a que él supere X o Y actividad, ¿no? Entonces, el niño consentido también depende mucho de los padres, también depende de, por ejemplo, pensemos ahorita en quizás no en padres, sino en el maestro. Muchas veces los maestros pueden alentar este tipo de conductas en sus estudiantes, de manera consciente o de manera inconsciente.
sus esposas, su esposo, entre otras cosas. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Yo no le escuché mucho lo que dijo hace poco, Lee, que se trabó. Le comentaba que también tiene mucho que ver la manera en la que nosotros podemos, la manera en la que nosotros vamos a trabajar y la manera en la que nosotros vamos a desarrollar estas demandas. Incluso en algunos casos, como les ponía el ejemplo de estudiantes, que hay algunos estudiantes que quizás pueden estar siendo alentados o consentidos de alguna manera por los mismos maestros a veces, porque pueden aguantar ciertas conductas, ciertas acciones y también soportarlo. Jefe, por ejemplo, también podemos pensar en esto. ¿Estamos bien? ¿Nimai? Lee, aunque ahorita que yo recuerdo, fíjese que, mira, le voy a comentar. Yo tengo, permítame, es un amigo de toda la vida, al que, vaya, los papás de él nos contaron a mi mamá una vez que él, cuando decían que iban a hacer con ciertas dificultades genéticas y cuestiones así, ¿va? Y él es mi mejor amigo de toda la vida. Entonces, creo que ellos crecieron como con ese pensamiento en el que él iba a ser disfuncional intelectualmente, ¿va? Y creo que eso mismo, porque es que no creo que realmente sea así, porque este chavo, es bastante capaz en el colegio, pero eso mismo lo ha propiciado que, vaya, no sea una persona funcional intelectualmente y en cuestiones de trabajo así. Imagínense ahorita que él ya está en estas cuestiones de entrar a la universidad, pero da la sensación de que así como era en el colegio, no pueda dar el ancho en la universidad, así como suele ser de demandante, ¿va? Porque en el colegio los papás le solían hacer todo a él. Sí. Mientras que la mayoría de mis compañeros éramos todos. Y él se le notaba pues porque, o sea, yo iba a la casa de él casi todos los días. Y reconozco que también lo vivíamos yo con su hermana, ¿va? Sí. Pero se notaba la manera en cómo lo ayudaban y eso pues obviamente no lo benefició en ese sentido. Entonces se plantea que si no logra, porque él quiere entrar a Kelowna también, si no logra, imagínense, llega a entrar a pasar el examen de aptitud, piensa que lo pueden meter en cuestiones prácticas, así como en, no sé, bachillerato o hacer otro tipo de cuestiones que no requieren tanto intelecto. Pero es que imagínense desde cómo lo fueron formando, sin darle esa autonomía que debería de tener. Mientras que la hermana de él, que es menor, esa chava, imagínense, está en el cuadro de honor. Tienes a ver cuántas medallas porque está en concursos de matemáticas. Y él es bueno en bastantes cosas, sin necesidad de que le dieran los papás, pero es que ha sido también disfuncional en varios sentidos. Entonces, comentándole también para aportar aquí a lo que estamos hablando del tema. Exactamente, incluso les quiero contar que cuando nosotros tenemos este tipo de datos, este tipo de personas que de repente son muy apoyadas, entre comillas, o demasiado apoyadas por su medio, obviamente no le permite avanzar a ese siguiente estadio, que es el estadio de independencia. Al final recuerden que lo que hemos hablado es que todos nacemos con este estado de inferioridad y tratamos de hacer entonces lo posible para poder cambiar y poder salir de ese estado de inferioridad. Pero si nosotros nos mantenemos en ese estado
de inferioridad, las personas que están con nosotros, que tratan de apoyarnos, entre comillas, para cambiar esta situación, no nos va a permitir entonces movernos de ese estado. ¿Estamos bien? Sí, ¿Estamos bien? sí. Silic. Ok. Vamos a ver. Ok. Son las 8:30. Okay, vamos a ver el siguiente, que es el opuesto, ¿verdad? Si tenemos si ya vimos en este caso que las personas son individuos que necesitan averiguar por su cuenta, que necesitan tener experiencias para no convertirse en este estado del niño consentido, también existe el opuesto que es igual de válido, que es el niño descuidado. El niño descuidado es aquel en el cual los padres son el opuesto hacia el niño consentido. No le brindan oportunidades, no ayudan, no son personas que apoyan en el desarrollo de la personalidad del individuo. Incluso hay personas que, por ejemplo, simplemente son abandonados, o no pensemos tal vez en huérfanos o en personas que no fueron dentro de los planes como tal, simplemente no contaron con el apoyo de los padres. Puede ser que estén dentro de la misma familia, sí, totalmente. Puede ser que sea un papá presente, entre comillas, o una mamá presente, pero quizás simplemente no se le da apoyo, no se le brinda esa oportunidad, no se le apoya, no se le instruye, no se corrige. Y esto obviamente también hace que el niño desarrolle una conducta de dependencia. Solo que en este caso, la dependencia es otro tipo de dependencia en el sentido de que constantemente va a buscar el reconocimiento ajeno. Son personas que eh, constantemente buscan la aprobación de otras personas. Vaya, hace poco estaba escuchando, estábamos teniendo una conversación con una persona sobre las posibilidades en nuestro país, ¿verdad? Y lo difícil que es para muchas personas. Y les voy a contar, les cuento por qué empezó toda esta plática. Porque esta persona es fanática de Caso Cerrado, pero fanática de Caso Cerrado. Una cosa que cada vez que iba a la casa estaba viendo Caso Cerrado. Y entonces, pues no había nada más que hacer, pues me senté a ver Caso Cerrado yo también. Y resulta que hubo un episodio que habían dos personas que pertenecían a dos grupos delictivos distintos. Bueno, pero eso no es lo importante, ni el caso. Lo importante de esto es que me pregunto, puchica, ¿cómo puede ser que estas personas continúen en una mara, en una banda delictiva, a pesar de que saben en qué van a terminar, saben el peligro inminente que hay, saben que pueden terminar presos, que pueden terminar muertos? Entonces, el sentido de identidad que le brinda un grupo antisocial de este tipo es superior a los peligros que puede causar. ¿Me entienden en este sentido? ¿Por qué las personas se mantienen en estos grupos a pesar de que saben que es peligroso, saben que hay dificultades alrededor, saben que existe un montón de dificultades, pero simplemente deciden mantenerse ahí? ¿Ha pasado? ¿Cómo dijo Elías? Que no escuché bien lo último. Que si alguna vez habían pensado acerca de esto, acerca de por qué las maras son tan arraigadas. En lo personal, sí. Sí, ok. ¿Alguien más? Creo que Silic. ellos no lo ven de esa forma. Sí, licenciado.
Lo que pasa que es que estas personas también buscan un núcleo donde integrarse. Sí, Entonces buscan esa integración, entonces lo buscan de una manera inadecuada. exactamente. Y esa es la importancia entonces que nosotros tenemos de entender estos movimientos sociales. ¿Y Mike? Lick, y fíjese que, pucha, yo diría que gran parte de mis compañeros, de los que tenía en el colegio, porque el bachillerato fue diferente, yo me gradué en un colegio privado y fijo todo, fueron a la universidad. Pero de aquí los de colegio, que aquí en mi colonia donde yo vivo, hay un centro básico pequeño aquí, ¿va? Entonces, la vez pasada con una amiga, estábamos haciendo cuenta de quiénes, de todos los que estuvimos en noveno, cuando nos graduamos, habíamos ido a la universidad. De veintitantos, porque creo que fuimos poco más de 25. De esos 25, por ahí más o menos éramos, no me acuerdo exactamente cuándo, pero de esos habíamos ido a la universidad solo como 8 de nosotros. Y nos vimos que casualmente los que no habían ido eran los que, pucha, siempre llevaban malas notas y estas cuestiones, ¿va? Y es que los papás de ellos también no les lleva mucho el pendiente con respecto a la educación de ellos y toda esta cuestión, ¿va? Y también nos fijábamos que entre el grupo de todos ellos mismos, de los que no fueron a la universidad, eran los que, por decirlo así, los más vagos de toda la colonia. Entonces también se refleja ahí el descuido que pueden tener. Ujú. Incluso, gracias, Nima. Incluso el comentario que dice por ahí Otilia, que buscan una familia. Porque al final eso es lo que buscan. Lo que buscan es pertenecer a un lugar. Y de nuevo, estas son personas que vienen de este estado, donde la negligencia parental estuvo presente, donde quizás hubo abuso en muchas ocasiones, en muchos momentos, y hay un sentido de seguridad, entre comillas, más grande fuera de su casa que dentro de casa. ¿Ok? Y con eso quiero cerrar, porque si abrimos el tema de constelación familiar, es un tema ya un poco más extenso y eso lo vamos a dejar para el día lunes. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá con lo que hemos visto? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Por ahí vamos encendiendo la cámara a los demás, que todavía no la han encendido, para poder ir despidiéndonos entonces por el día de hoy. ¿Les quedó alguna duda sobre esto? ¿Estamos bien? De momento todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día lunes. Yo creo que no va a haber necesidad de que compensemos la clase del día lunes, la que perdimos, porque vamos bien, vamos avanzando, vamos trabajando bastante bien. La segunda unidad es una unidad un poquito más corta, porque la tercera es un poquito más larga. Entonces, en esta unidad vemos 3 teóricos, el cual ya hoy vamos cerca de la mitad del primero. Adler, la teoría de Adler, la teoría de Horney son un poquito cortas, la de Erickson quizás un poquito más extensa. Entonces, para que ustedes vayan avanzando también en este trabajo. ¿Ok? Así que, si no hay más dudas, nos veremos entonces el día lunes en horario regular. Recuerden, ya tienen este va a ser el nuevo enlace para que trabajemos el resto del periodo. ¿Ok? Le mandó la asistencia. Ah, perdón. Gracias, Isai. Ahorita se las mando. En un segundo. ¿Alguien más? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Listo. Por aquí está la lista.
Y entonces, si no hay más dudas, por ahí pueden ir firmando y se pueden retirar. Un gusto, que la pasen bien, feliz día. Igual, licenciado, muchas gracias. Gracias.